enfrentaremos una de las herramientas más poderosas para la elaboración de modelos en general, que son las ecuaciones de regresión. Veremos los elementos del análisis de regresión, requisitos a satisfacer por una ecuación de regresión, linealización de modelos para poder utilizar las herramientas para lograr modelos lineales en la elaboración de modelos no lineales. Y posteriormente estudiaremos de qué manera seleccionar la mejor ecuación de regresión, utilizando la linealización de modelos no lineales. ¿Qué cosa es una ecuación de regresión? Sea una variable aleatoria y que depende de una variable x o de un vector variable x. Ecuación de regresión de y con respecto a x se denomina una función tal que contiene el valor promedio de y para cada valor fijo de x. Es decir, para cada valor fijo de x se supone que hay una distribución de probabilidades de y dependiente de ese valor fijo. Y bueno, el valor de aporta a la ecuación de regresión debe ser el valor medio de y. Por lo tanto, f en x es igual al valor medio de y como función de x. En la lámina se ilustra una nube de puntos que son el resultado del funcionamiento normal de un agregado. Y bueno, pues, da la idea de una parábola. Por lo tanto, resulta lógico pensar que se pudiera modelar el proceso mediante una expresión del tipo cuadrática, como la mostrada en la lámina. El problema precisamente consiste en hallar los valores más adecuados de los parámetros del modelo. En este caso serían los valores B sub 0, B1, B2, suponiendo una sola variable. Pero bueno, pudieran ser varias variables y entonces habría que incluir otros parámetros que multipliquen las otras variables y sus interacciones. Pero bueno, sería un modelo del tipo cuadrático. Entre el valor observado y el calculado por la ecuación de regresión existe siempre un error. El problema precisamente consiste en hallar los parámetros que hacen mínimo el error. Las ecuaciones de regresión se clasifican en lineales y no lineales. Esta clasificación obedece no propiamente a la estructura misma del modelo matemático, sino más bien a la relación entre la salida y los coeficientes de los diferentes términos de la ecuación. Digamos que la ecuación cuadrática que vimos en la lámina anterior y que se expresa en esta lámina, ella es no lineal con respecto a x, pero sin embargo es lineal con respecto a los parámetros. Será por tanto considerada como una ecuación de regresión lineal a los efectos de las técnicas de análisis de regresión. Sin embargo, si tenemos la expresión y es igual a b sub 0 e a la b1x, es decir, un modelo del tipo exponencial, ella es no lineal porque existe una relación de dependencia no lineal entre la salida y el coeficiente b sub 1. Los coeficientes se buscan generalmente mediante la minimización de la suma de los errores elevados al cuadrado. Existen otros modelos para estimar coeficientes, pero bueno, este será el básico que estudiaremos.
Y bueno, para una estructura dada del modelo, entonces se minimiza el error cuadrático entre los valores experimentales y calculados. Es uno de los problemas que más nos va a ocupar a nosotros, o el principal problema que nos va a ocupar a nosotros es definir la estructura adecuada del modelo. Las ecuaciones de regresión deben cumplir ciertos requisitos para que sean considerados como tales. Primer requisito, bueno, de hecho ya lo habíamos visto, es que el valor promedio de Y debe coincidir con el valor calculado por la ecuación de regresión. Las varianzas de los valores experimentales para un valor dado de las entradas debe ser constante. Es el llamado requisito de homocedasticidad de la varianza. Es decir, el error para los diferentes puntos debe ser el mismo. Para cada una de las entradas, las salidas deben ser independientes. Es decir, las covarianzas de dos experimentos distintos para los mismos valores de X debe ser igual a 0. Es decir, no debe de existir correlación entre dos salidas diferentes. Las salidas para iguales valores de X se deben distribuir normalmente con respecto sobre los medios y con determinada dispersión correspondiente al error estándar de la ecuación. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo se entiende algunos de estos requisitos. En la lámina se puede observar la presencia de dos figuras. La figura que se encuentra a la derecha no es otra cosa que una nube de puntos, mientras que a la izquierda esa misma nube de puntos está atravesada por una curva. Si suponemos que esa curva se corresponde con los valores calculados de una ecuación de regresión, entonces la distribución de los valores experimentales con respecto a cada uno de los puntos, es decir, a cualquier punto que designa un valor de la variable independiente, la distribución debe ser normal de los valores calculados con respecto a los experimentales. Pero no solamente eso, sino que el error estándar, esa distribución normal, debe ser exactamente el mismo para diferentes valores que pudiera tener la variable independiente. Estos requisitos deben ser cumplidos por cualquier ecuación de regresión para que sea válida.